Muy buenos días, soy Namistar. Hoy les voy a hablar de un tema que nos concierne a todos, que es la parte de la crisis del virus, de coronavirus 19 y cómo puede impactar a nivel social, a nivel mundial, digamos, ¿no? Primero tenemos que definir la parte de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, que vamos desde la parte más básica hacia la parte más ascendente. La necesidad primaria es la parte de comida, casa o lugar para descansar, y la parte de vestimenta. La necesidad secundaria podemos decir que es la parte de seguridad o protección. Y la tercera es la parte de interacción social, que es lo que nosotros físicamente estamos impedidos, pero estamos comunicados a través de Internet. En este gráfico lo que pueden ver es el update online en vivo. Lo que hace es la Universidad de Johns Hopkins o el hospital de Johns Hopkins hacen un update constante en vivo de la situación a nivel mundial. Como les dije, a nivel mundial nos está afectando mucho el coronavirus, con lo cual tenemos que ver la parte de las necesidades básicas. La gente, aunque no trabaje, va a tener que comer, y la parte de comida, cuando empieza a escasear, va a empezar a aumentar el precio, y eso va a terminar influyendo mucho la inflación, y eso a nivel social va a tener un costo muy grande. Entonces vamos a ver dentro de los 5 rankings más de los países que tienen mayor GDP del mundo, y cómo están haciendo ellos a nivel de 2005 hasta ahora, cómo fueron la parte de importación de alimentos a ese país. Acá dice la parte de Estados Unidos es casi más de medio millón de personas infectadas, confirmadas. Esto tengan en cuenta que todos estos valores está subestimando el valor real, con lo cual donde dice hay alrededor de 20.000 pacientes que fallecieron, y lo que está dibujando, lo que es, fíjese la curva ascendente que está dibujando, en Estados Unidos, si vieron la noticia, dice que más o menos la semana que viene sería donde empieza a mesetar esta curva, pero igualmente hay que ver, fíjese que toda la parte de mitad de la costa este está afectado. Fíjense en la parte de, esto es un informe de Banco Mundial, y lo que dice es desde 2005 hasta la fecha. El último dato es de más o menos en abril de 2020. Hay un aumento en cuanto a la parte de importación de alimentos, pero tengan en cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores productores de lo que es la soja y carne, que se exporta mucho hacia otros países, con lo cual si ustedes solamente ven este gráfico van a tender a decir, wow, Estados Unidos es un importador muy grande de alimentos, con lo cual si hay una escasez va a tener problemas. Pero eso no es cierto. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de soja, carne y otras frutas y verduras, hortalizas hacia al exterior. En esto tengamos en cuenta que lo que sí importa mucho de Estados Unidos fue toda la parte de petróleo y la parte tecnológica, microchip que se fabricaba en China y otras partes. Alimentos es uno de los principales exportadores. Seguramente estos son alimentos procesados que se fabrican afuera y lo importan. Tengan en cuenta que lo que es la parte de alimentos también puede entrar la parte de vinos, la parte de queso, etcétera, etcétera, son otro tipo de alimentos que no son esenciales. En general, nuestro cuerpo necesita 3 componentes principales: hidratos de carbono, proteína y lípidos. De esos 3, lo más importante es la parte de proteína, porque es un recurso que nuestro cuerpo utiliza y es muy caro fabricarlo. Energéticamente es caro el costo que se necesita para poder fabricarlo. Con lo cual, el mayor recurso que tiene Estados Unidos es la parte de ganado, y a su vez tiene soybean, con lo cual la parte de aminoácidos y proteínas no van a tener problema. El otro caso, el número 2 del GDP del mundo, es China. Estos datos no son confiables. Tengan en cuenta que todos los datos estadísticos de China están manipulados, con lo cual está totalmente subestimado del valor real. Que haya muerto solamente 3.343 es ridículo.
He escuchado noticias en donde solamente el crematorio está funcionando 24 horas y el cantidad de cremado es mayor a 2.000 a 5.000 cuerpos, con lo cual este valor es ridículo. Pero este es el dato oficial, con lo cual acá vuelcan la información oficial. Fíjense, China, desde 2005 en adelante, el ascenso de importación, este caso no es igual a la de Estados Unidos. Tengan en cuenta que China sufrió la gripe porcina, con lo cual tuvieron que sacrificar millones de ganados porcinos. Y la parte de carne porcina es el principal fuente de proteína para ellos. Estaban desesperados, con lo cual fueron a buscar a Sudamérica mucha cantidad de carne para reemplazarlo. Ni bien hubo una tratativa de negociación con Estados Unidos, que lo que hicieron fueron frenar la parte de compra a nivel de Latinoamérica, con lo cual eso impactó mucho a nivel de la Argentina. Pero si esto persigue, China tiene muchos frentes abiertos, de esta crisis no va a salir ileso, seguramente los países a nivel mundial le va a reclamar todo esto, lo que estuvo haciendo. Una información dice que el brote ya comenzó en noviembre y que el gobierno chino lo que hizo fue taparlo. Pero ¿qué pasó? Tapó hasta que llegó el año nuevo chino y millones de chinos se fueron de Wuhan, del centro donde brotó todo esto, hacia el mundo y hacia todo el país de China. Con lo cual en China se dice que hay al menos focos muy activos a nivel de 3 ciudades, pero eso no lo están notificando. Con lo cual yo creo que cuando está habiendo una rotura a nivel de logística a nivel mundial, fíjense que la parte de shipping del barco o la parte de avión, como no vuelan, la parte de logística está roto, con lo cual el, el precio, aunque los chinos quieran consumir la cantidad de carne, etcétera, no lo van a poder hacer y va a haber mucha inflación a nivel alimenticio en China. La demanda va a aumentar, pero hay que ver, los países primero van a cubrir las necesidades internas y luego lo que sobran van a exportar, como está pasando con los barbijos. El tercer país a nivel de GDP es Japón. Japón en este año tenía que inaugurar la parte de las Olimpiadas, como bien saben, pero como a toda costa invirtieron muchísima plata para la parte de Olimpiada, lo que hicieron fue tapar todo. Cuando ya el Comité Olímpico le dijo, no, vamos a postergar un año, ¿qué hizo? Ahí empezó a decir, hay que usar barbijo, no hagan contacto social, pero ya era muy tarde. Estos valores, esto va a subir muchísimo más alto. Téngalo en cuenta. Porque no hizo nada, no tomó medidas en el cual podría haber beneficiado a toda la población de la infección. Así que vamos a tener mucho problema, pero Japón, fíjense que hay otra variable que hay que tener en cuenta, que en 2011 fue la explosión del reactor nuclear de Fukushima por el tsunami, y eso hizo que la parte de acá, si lo ves solamente gráfico, parece que la parte de importación disminuyó. Pero tengan en cuenta que de todos los productos que era de Fukushima, que Fukushima era un centro de productivo agrícola, todo eso no se puede consumir. Y los japoneses, Abe, quería promover que era sano, que no hacía problema, pero los malos chismes dicen que las personas que comieron las frutas para promover quedaron todos con cáncer y se murieron. Después de Japón, el cuarto lugar se lleva a Alemania. Alemania lo están tratando bien, alrededor de 123.000 casos confirmados. Total de muertes son 2.736. La curva está subiendo, pero no, o sea, no es tan empinada como Japón ni tampoco como Estados Unidos. Se va amesetando de a poco la parte de Alemania, que adoptó el sistema coreano de testeos masivos para detectar precozmente al infectado, aislarlo y a su vez hacer el seguimiento. Fíjese que la parte de Alemania yo creí que iba a ser mucho más alto, pero no. Desde 2005 hasta el último dato, fíjese que la parte del ascenso de importación no es tan drástico, no es un ascenso que tenía China.
Con lo cual, Alemania probablemente no vaya a tener tantos problemas en cuanto a la parte de alimentos o el supplier de los alimentos. El siguiente es el quinto lugar, se lleva India. India también tiene problemas de estadística. Tengan en cuenta que es un país en vía de desarrollo. La parte de estadística no es confiable. La parte de higiene es pésimo, con lo cual dicen que hasta ahora tienen 8.339 y fíjense que recientemente empezó a ascender la curva en forma estrepitosamente, con lo cual esto después de 2 semanas seguramente vamos a ver si se forma una meseta o asciende más. Yo personalmente creo que va a ascender todavía más esto y hasta ahora el número de muertos son 288. Tengan en cuenta que todo a nivel mundial no tiene suficiente cantidad de kits, con lo cual este número de confirmación está muy subestimado a todo el mundo. La parte de importación de alimentos a nivel de India tampoco hubo una gran variación. Hubo un pico en el 2016, 17, 18. 19 bajó bastante, pero tengan en cuenta que es un país en vía de desarrollo, con lo cual todavía no había entrado en la fase de necesidad masiva en cuanto a la calidad. O sea, primero cuando un país entra en la parte de fase de fabricación de productos, lo que hace es ganan mucha plata, tienen recursos y eso cuando la gente se hace rico o mejora su estatus social, empieza también a alimentarse mucho mejor y aumenta la demanda de lo que es la parte proteica. En este caso todavía no había llegado, en mi opinión, todavía no había llegado ese, ese nivel, con lo cual vamos a ver qué pasa, pero no va a ser muy fácil por la cantidad de población que tiene, al igual que China. Entonces vamos a hablar del caso de Corea. Corea tiene 10.480, fue el país más castigado al comienzo del brote, porque decía los coreanos están todos apestados. Pero estaban apestados porque la cantidad de testeos que se hacía era mucho mayor. A todo el mundo sospechoso se le hacían la parte del testeo, con lo cual obviamente el número total de confirmados iba a ser alto. Fíjese, el total de muertos son 211. Fue uno de los principales focos y la cantidad de muertes que tiene en Corea es uno de los más bajos que existe. Fíjense que la parte de ascenso, esto se debió mucho a la iglesia evangélica que no respetaron la cuarentena, se hicieron las reuniones, la misa, lo que sea, y ahí se hubo una infección masiva. Después ellos, porque tenían sus propios chanchullos, ocultaban que pertenecían a esa iglesia, con lo cual empezaron a dispersarse a todo Corea, entonces empezó a haber muchos focos dispersos de todo esto. Ahora lo que está pasando es Corea jamás cerró la frontera, dejó ingresar a los extranjeros y expatriados que querían volver a Corea le permitieron el ingreso, pero con la condición de un aislamiento de 14 días en su casa. En caso de ser un viajante, deberían ir a un lugar apartado, que está preparado por el gobierno, esperar 14 días y luego si no tiene síntomas y tiene la confirmación negativa, se puede ir viajar a través de Corea. Lo que está pasando es los coreanos que están viniendo desde afuera hacia adentro le están dando positivos. Por eso nos está achatando aún más la parte de la curva. Corea importa principalmente materias primas no procesadas por la estructura de tecnología de alimento que tiene. Con lo cual, fíjense en la curva de ascenso de esto, es muy prominente, pero no es muy parecido a la curva china, pero no es una situación igual a la China. Corea es uno de los países que mayor cantidad de procesamiento de, si yo traigo trigo, lo procesan el trigo, lo convierte en harina y la harina lo convierte en, por ejemplo, en ramen. Y eso se exporta. Con lo cual la parte de importación está alto. En general el gobierno coreano está respondiendo bien a esta situación, con lo cual no creo que haya gran problema en cuanto al abastecimiento de alimentos. Tengan en cuenta que el único país que está exportando y tiene 3 o 4 empresas que están exportando los kits de test
son coreanas, con lo cual si es necesario, el gobierno va a jugar como una carta más para conseguir lo que necesiten. Por último, vamos a ver un poco la Argentina. La Argentina actualmente dicen que tiene 1975 confirmados, muerte total son 83. Obviamente está subdiagnosticado y vaya a saber cuántos pacientes murieron de neumonía sin diagnóstico, con lo cual este número no sé si es real. Igualmente nosotros estamos yendo a un pendiente más leve por la cuarentena impuesta hasta ahora, pero cuando empieza a dar los casos confirmados de conurbano, yo creo que la línea que va a dibujar va a ser así de ascendente. Argentina en general no es, en realidad es exportadora de materia prima como toda la parte de soja, trigo, maíz, etcétera, con lo cual no va a tener problema. Y esta curva que parece escandalosa si lo vemos, observamos solamente así, en realidad yo creo que es producto de alimentos procesados que ingresan, por eso aumentó tanto. No creo que sea importación de materia de arroz, trigo y maíz, porque es uno de los mayores productores y Argentina siempre ganó con las crisis. Fíjense en la parte de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fueron lo que dieron la época de vaca gorda para la Argentina. Bueno, esto es todo por hoy, lo que tengo preparado. Creo que estamos yendo a un proceso muy turbulento. Creo que en Argentina hay poco riesgo de que no se pueda cubrir lo que es la parte de necesidades primarias de alimento, casa y vestimenta, pero en otros países del mundo van a tener problemas. Y esto, lamentablemente, bueno, si miramos con una perspectiva de negocio, esto nos puede abrir una puerta en la cual nosotros podemos exportar a buen precio las materias primas que producimos acá. Gracias y hasta la próxima.